Colombianos, atención, les traemos tremendo debate entre la Cancillería, Luis Gilberto Murillo, que fue citado a debate de control político en el Senado, y toda la oposición, como el señor Miguel Uribe. Tendremos las partes y las posiciones frente a la situación que se está presentando en Venezuela sobre las elecciones, donde pues el Centro Democrático reclama que el gobierno de Gustavo Petro reconozca pues que Edmundo González es el presidente electo de los venezolanos y no el señor Nicolás Maduro. Pues el jefe de la diplomacia colombiana fue citado a este debate de control político en el Senado por esta postura del gobierno frente a los resultados electorales de Venezuela. Y es que el canciller Luis Gilberto Murillo reconoció que alrededor de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, según la autoridad electoral de ese país, pues hay serias dudas de legitimidad. Así lo dijo el martes 1 de octubre en el Senado, donde fue citado este debate de control político por la postura que tomó el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el presunto fraude en los comicios presidenciales del vecino país. El canciller además insistió que en Colombia no va a reconocer esos resultados hasta que no se resuelvan todas las dudas. Él dijo textualmente: planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso de publicación de las actas de votación, se debe mandar que haya veeduría internacional e imparcial sobre esos resultados del proceso electoral. El gobierno colombiano respeta el principio de la soberanía y la independencia de los estados. Vamos a seguir trabajando, pero es algo que tienen que resolver los venezolanos y venezolanas. También la oposición, a la cabeza del señor Miguel Uribe, dijo lo siguiente: me sorprende la manera en que el canciller pretende meternos los dedos a la boca. El canciller debería ser acusado por traición, porque representa no los intereses de Colombia, sino lo que es evidente, está al servicio de una narcodictadura de Venezuela. Graves acusaciones de este señor Miguel Uribe, que a veces no piensa para hablar. La otra vez habían tenido un altercado con el canciller Luis Gilberto Murillo, donde el canciller le exigía que lo respetara. Pero vamos a ver el debate del canciller de Miguel Uribe y pues también la peinada que le pegó el señor Iván Cepeda y el señor Inti Asprilla. Colombia desarrolló unos mecanismos de diálogo directo, obviamente, con el gobierno de Venezuela porque restablecimos las relaciones, pero también unos canales directos con la oposición, representada en la Plataforma Unitaria de Venezuela. A mí, como embajador en los Estados Unidos, me correspondió liderar esos diálogos con todos los sectores de la oposición venezolana. Aquí se reunió el presidente Petro y el canciller del entonces con toda la representación de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Se avanzó entonces en ese diálogo triangular del gobierno colombiano, acompañado de otros países y facilitando ese proceso a los acuerdos de Barbados, que se focalizaron principalmente en soluciones a el desafío democrático. Se aprobó calendario electoral, se definió fecha de elecciones y allí inició un proceso muy accidentado que ustedes ya conocen. La posición colombiana en ese momento, y ustedes escucharon al presidente Gustavo Petro plantear en primer lugar la necesidad de que Venezuela regresase al sistema interamericano de derechos humanos. Planteó la necesidad de garantías para todos los participantes en el proceso electoral. Manifestó su posición de que no, su opinión, porque esto lo tienen que resolver venezolanos y venezolanas, de que no compartía el hecho de que se le negara la posibilidad de participación a algunos candidatos de la oposición. Viajó a Venezuela para dialogar con líderes de la oposición y líderes del gobierno para encontrar un acuerdo político para la paz política en Venezuela, que implicaba la paz armada en Colombia. Tanto el presidente Maduro como el candidato de ese entonces, Rosales, estuvieron de acuerdo con avanzar en diálogos y llegar a ese acuerdo político de garantías. El presidente Petro insistió que inclusive ese acuerdo se refrendara a través de un referéndum consultivo en elecciones. Planteó que se elevara a declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Después estas discusiones se cerraron. Lo accidentado de estas elecciones se nos pidió, y es una de las preguntas del cuestionario, que participáramos en una misión de observación. Queríamos y siempre quisimos una misión de observación muy seria y técnica. Le solicitamos a la MOE apoyo en ese sentido. La directora, por falta de tiempo, nos dijo: no es posible organizar una misión de observación electoral con las características que se requieren para garantizar una buena observación. Decidimos que si no era una misión con todos los estándares, era mejor no hacerla, y no la hicimos, aunque vale la pena resaltar que nunca recibimos la invitación formal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y en ese contexto nosotros
jugamos un papel constructivo en la medida que se nos pidió y Colombia definió su posición teniendo en cuenta muchas consultas. Ustedes ya saben lo que sucedió en el proceso electoral. Fue un proceso electoral que se llevó a cabo en paz, pero que no, y es la posición de Colombia, no se ha cerrado debidamente. Porque existen y las mantenemos, y el presidente Petro ha sido claro en nuestra posición, dudas, existen cuestionamientos de legitimidad y aún pueden ser de legalidad, pero eso tienen que decidirlos dentro del sistema constitucional y legal del vecino país. Y Colombia ha exigido que se cumpla con ese proceso que aquí se establece. Y en esa posición Colombia ha coincidido con otros países de la región y principalmente ha hecho pronunciamientos colectivos, inicialmente con Brasil y México y posteriormente más cercanamente con Brasil. El presidente Petro me dio instrucciones precisas de consultar con los distintos sectores, una vez se dieron los fenómenos de la elección, de consultar con los distintos sectores del país. Hicimos una sesión informativa de la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo tuve la oportunidad de conversar con casi todos los expresidentes del país, a quienes les agradecemos porque de manera muy sincera nos dieron sus posiciones y recomendaciones. Y también hicimos una reunión formal de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde los distintos sectores conocieron esa posición. Pero más allá, dialogamos con los sectores académicos, hicimos reuniones de gobierno, dialogamos con empresarios, con representantes de la sociedad civil, con representantes de los migrantes venezolanos y venezolanas en Colombia. Fuimos a la frontera. Yo quisiera que escucharan uno de los planteamientos de gobernadores, alcaldes, nos reunimos, escuchamos sus posiciones para poder realmente llegar a tener una posición que estuviera más acorde con la situación atípica de Colombia en estos desafíos que se presentan hoy en Venezuela. Bueno, ustedes ya vieron la posición del canciller, del gobierno de Gustavo Petro y demás. Pues resulta que el canciller de Venezuela se despachó tras las declaraciones de Luis Gilberto Murillo. Ian Gil, que maneja la política exterior de Venezuela, reaccionó a lo dicho por su par en Colombia acerca de no reconocer los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio si no se presentan las actas. Pues Gil no dudó en reaccionar y con duros señalamientos salió en defensa del régimen, además de señalar de lo que se buscaba en Colombia era interferir en un asunto que solo es conveniencia de los venezolanos, por más de que no existe ninguna veeduría con reconocimiento internacional que dé garantías al proceso electoral. Él dijo textualmente: basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista. No lo vamos a tolerar. Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tiene el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela. No es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema. Entonces des en cuenta que se piensa a calentar pues las relaciones con Venezuela porque pues está presionando la oposición para que se pronuncie Gustavo Petro. Ya lo dijo, si no se presentan las actas no se puede reconocer ese gobierno. Pero esta gente quiere es que reconozcan a Edmundo González como el candidato elegido sin antes publicar estas actas, ¿no? Vamos a ver la intervención de Miguel Uribe y cómo se dio pues el debate y la polémica. Y no podría comenzar de otra manera que decir que me sorprende. Me sorprende la manera en la que el canciller pretende meternos los dedos a la boca. El canciller debería ser acusado por traición, porque representa no los intereses de Colombia, sino lo que es evidente está al servicio de una narcodictadura en Venezuela. Viene a decir aquí, a llenarse la boca, a decir que es que el apoyo de Chávez y Maduro ha sido fundamental para el país. Dice que fueron fundamentales para el proceso con las extintas FARC. Primero, no son extintas. Hoy están más fuertes que nunca por la negligencia, la impunidad de este gobierno y la complicidad de Gustavo Petro. Además de pagarles el favor de haberlo apoyado para llegar a la presidencia, hoy los premia con beneficios, mientras condena a los colombianos. Porque ha sido valiente para premiar a los criminales, pero es un cobarde para proteger a los colombianos. Segundo, no fue apoyo el de Chávez con el proceso de paz, Chávez y Maduro. No fue apoyo, fue complicidad con los criminales. Y ahora sale a decir el ministro de Relaciones Exteriores que es que Maduro es fundamental para el proceso de paz con el Estado Central Mayor, con la Segunda Marquetalia y con el ELN. ¿Pero en qué país vive el ministro? Claro, es entendible, él y Petro se la pasan de paseo por el mundo. Por favor, es que es gracias a la impunidad del proceso de paz, de la supuesta paz total, que hoy el ELN, FARC y Clan del Golfo dominan total o parcialmente más del 30% de los municipios del país. Es por la impunidad, precisamente, que celebra hoy el canciller
que los secuestros están disparados, la extorsión, la más alta desde que se tiene registro, las masacres, la muerte de los líderes sociales disparadas, y además aquellos que acusaban al gobierno anterior de ser responsable de estos asesinatos hoy guardan silencio. Pero además, el verdadero apoyo de Chávez y Maduro ha sido proteger a los delincuentes. Pues que ¿dónde estaba Santrich o Iván Márquez? Después de que aquí se voló como una sanguijuela. ¿Dónde estaba? Pero además, ¿dónde estaban los campamentos de secuestrados hace unos años? ¿Dónde? En Venezuela. ¿Dónde se resguardaron el ELN y las FARC? En Venezuela. Y insisto, y dice que la cooperación para la seguridad es fundamental con Maduro. Perdónenme, ¿ustedes saben lo que pasa en Arauca y en Norte de Santander? ¿Por ahí han pasado de vez en cuando? ¿O es que la violencia les dolía antes cuando estaban en la oposición y ahora ya no? Lo que es evidente es que no les importa la vida quienes hoy gobiernan. Lo que han hecho es política con la muerte. Y hoy guardan silencio. Y ahora resulta que es que Maduro nos ayuda a proteger la frontera. No puede ser. Y habla de la economía. Que qué buena la relación con la economía. Ahora, es simpático porque las cifras que presenta aquí el canciller son, diría yo, amañadas hasta un punto. Porque busca mostrar que ha habido un crecimiento o que ha servido la política con el gobierno actual de Maduro. Que a propósito tengo que decir, yo sí creo que la frontera tiene que estar abierta. Creo que eso es lo que hoy quiere la población, ¿de acuerdo? Pero venir a decir a sacar crédito por 673 millones exportados en Venezuela, eso es una sinvergüencería. Es que en el 2007 exportábamos 6.071 millones de dólares, 6.071 millones de dólares, 10 veces más. Este señor realmente como que no guarda una percepción sobre las épocas y demás. Recuerden que venían de unas relaciones rotas con Venezuela, señores, cuando Iván Duque decidió cerrar la frontera y no haber más relaciones comerciales. Estaban en ceros, ¿no? Entonces el avance de 673 millones de dólares es bastante, pues, lucrativo frente a lo que no se generaba con Iván Duque, ¿no? Esas comparaciones que hace el señor Miguel Uribe dejan mucho que desear, ¿no? Ese gobierno que no les gusta, el gobierno de la seguridad, de la inversión, de la política social, ese gobierno exportaba 6.071 millones de dólares, porque es que había confianza, porque había negocios prósperos, porque había ganas de producir, pero además porque había un país que de alguna manera tenía con qué comprar, pero el país vecino hoy está quebrado, destruido económicamente, con más del 90% de las personas en pobreza. Ese es el socialismo y el comunismo que defiende el canciller y este gobierno. Inaceptable, inaceptable. Con lo único que puede sacar pecho aquí el canciller es con la política de migración frente a los venezolanos. Tal vez era la única política que mantuvieron del gobierno Duque, porque fue el gobierno anterior que le dio cátedra a la oposición en su momento y al mundo entero de lo que era ser solidario. Porque es que Colombia nunca le ha cerrado la puerta a los venezolanos, porque somos conscientes de que están escapando de una crisis política, económica, social, porque sabemos lo que les toca sufrir. Porque también es verdad, Colombia también lo sufrió. Es verdad que hace 20 y 30 años, hace 40 años eran los colombianos los que nos íbamos para Venezuela a buscar oportunidades. Pero son ellos ahora los que tienen que escapar de este desastre de gobierno que están viviendo y que este gobierno patrocina. Y que el señor canciller lo considera muy democrático. Ojo, en solo agosto se incrementó la entrada de venezolanos en un 40%, más de 100.000 personas entraron en agosto. Después de las elecciones que se robó Maduro, será justo que este gobierno siga diciendo que es que hay dudas y que vamos a esperar a ver qué pasa. No puede ser. Es evidente la crisis humanitaria en la que hay. Por no hablar de la represión, de la violación sistemática de derechos humanos. Usted dice ser un defensor de derechos humanos, pero solo de los que le convienen. Porque la gente que matan en Venezuela no dice nada. Porque la gente que reprenden en Venezuela no dice nada. Guarda total silencio. Y ojo, la cereza del pastel, las elecciones. Vienen a decir aquí que tuvieron un papel propositivo y constructivo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo que abonaron fue el terreno para que Maduro le hiciera conejo al mundo entero, a Estados Unidos, a Colombia y a los venezolanos. Le levantaron las sanciones, sí, pero hizo lo que se le dio la gana a Maduro. Le entregaron a Alex Saab, sí, pero hizo lo que se le dio la gana a Maduro. Y entonces dice aquí el ministro de Relaciones Exteriores del país, al servicio de esta narcodictadura, que no, que qué bueno, que le permitieron participar a la oposición en unas elecciones. Perdón, ¿será que el ministro vio cuando a María Corina no le impidieron participar? ¿Será que el ministro vio cuando a Corina Yaris no la dejaron participar? Solo fue Edmundo el que tuvieron la oportunidad de inscribirlo, a pesar de la persecución. Y a pesar de que las elecciones fueron abiertamente injustas, porque la cancha no estaba nivelada,
El mismo ministro en aquella oportunidad durante las elecciones decía que qué bueno, que en Venezuela sí había democracia porque iba a haber elecciones. No, es que haya elecciones no quiere decir que haya democracia si no son justas, si no son libres. ¿En qué país del mundo se le permite no votar a los extranjeros para la presidencia? A la diáspora en el extranjero. Es decir, millones de venezolanos no los dejaron votar, ni siquiera los que estaban en Colombia. Y el problema que hubo en la inscripción para que incluso en su territorio tampoco los dejaran. Y aún así les dieron una pela. Y aún así les ganaron. Y entonces tiene, sin sonrojarse, el canciller venirnos a decir que no, que es que hasta que nos muestren las actas. ¿Sabía usted, canciller, que ya se vencieron los plazos para que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela entregara las actas? ¿Sabía usted? Y no las muestran porque no las tienen. Y la oposición que hizo el trabajo ya las mostró. Son evidentemente reales. El mundo entero lo reconoce. Ah, no, pero a este canciller necesita más pruebas. Que es que no había opción de hacer una misión de observación electoral. Bueno, el gobierno venezolano invitó al Instituto Carter. Fueron a hacer la observación electoral. Y el mismo Instituto Carter sale a decir que las elecciones fueron fraudulentas. Pero no, el señor canciller necesita más pruebas. Dice que los estados son soberanos, pero Petro y este canciller le dicen que por qué no, a María Corina, que por qué no negocian el triunfo. No, perdónenme, no. Claro que los estados son soberanos y ya tomaron una decisión. El único resultado posible es que Edmundo González sea declarado como ganador. Ojo a esto sí es una paradoja. En Venezuela gana la elección la oposición y el presidente termina exiliado en España. Ojo, esa es la democracia que defiende el canciller y Petro. Y además le tocó, bajo presión, bajo intimidación, bajo terrorismo psicológico, a Edmundo González firmar una carta para poder salvarse y no ser perseguido. Gracias a Dios este Senado y la Cámara de Colombia ya dieron un mensaje democrático a favor de la libertad en Colombia. Aprobamos una proposición en la que evidentemente reconocemos que el ganador legítimo es Edmundo González y dejamos claro que nosotros no somos cómplices de lo que allí sucede. Y lo que es cierto es que mientras aquí el canciller dice que hay dudas del proceso, y dice, hay dudas pero necesitamos evidencia. Aquí he relatado toda la evidencia que tiene él, además porque habla con la oposición, pero dice una cosa y hace otra. Y lo que es cierto es que el papel del canciller es como aquel que está en un andén y ve al frente, al otro lado, una casa quemándose. Ve a la gente adentro pidiendo ayuda, pero no llama a los bomberos, ni llama al número de emergencias. Reconocer que hay algo mal, pero no tomar medidas para remediar el daño, es igual casi que haber provocado el incendio. Es vergonzoso para los colombianos tener a este canciller y a este presidente, que les preocupa la violencia en el Medio Oriente, pero la que tenemos en nuestras narices simplemente guardan silencio. No les importa la muerte de los venezolanos y la represión en su territorio, pero tampoco la de los colombianos aquí. No le importan los 2 soldados y los 2 asesinados y los 27 heridos en Arauca. Ni los 6 soldados que asesinó alias Firu de las FARC, que hoy es gestor de paz. No le importan los 6 niños a los que le cayó un dron en la cancha de fútbol en Argelia, Cauca. No, esos no. Porque hoy en vez de preocuparse por los colombianos, siguen con el afán de premiar a quienes lo eligieron. Siguen con el afán de premiar a quienes hoy están aterrorizando a Colombia. Presidente, este es un debate que va a quedar abierto, sin duda. No hay respuesta alguna que sirva mientras este gobierno no reconozca el triunfo de Edmundo González, no tenga la vehemencia para cuestionar la persecución, la violación de derechos humanos, la represión a la oposición. Mientras este gobierno no actúe democráticamente. 30 segundos, senador. Mientras este gobierno no actúe democráticamente, es imposible poder tener satisfacción con este debate. Por cierto, aprendamos de Venezuela. Petro nos lleva hacia el mismo punto y en el 2026 hay que votar bien. Colombia tiene instituciones, pero si votamos mal, terminaremos como el canciller y hoy Petro celebra que esté Venezuela. ¿Se dan cuenta? Este discurso que dio aquí el señor, o esta intervención que dio aquí el señor Miguel Uribe, es para sacar réditos políticos y decir que voten bien, que voten por el Centro Democrático que les va a devolver paz. Lo dudo mucho, señores, lo dudo mucho, ¿no? Y frente a esto que dice pues el señor sobre Venezuela, ahí mismo lo dijo el canciller de este país.
Estos son asuntos que le competen solo a Venezuela. Ya Colombia fijó su posición de que si no se enseñan las actas no se puede reconocer el triunfo de Maduro. Pero sin embargo, esta gente se frota las manos para que se acaben las relaciones comerciales con el vecino país, ¿no? Pues vamos a escuchar a continuación al señor Iván Cepeda, que le va a decir unas cuantas verdades aquí a Miguel Uribe, ¿no? Más consciente y más inteligentemente. Un poco injusta la distribución del tiempo. Igual, si necesita un poco más de tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, mi saludo respetuoso al señor canciller y a los citantes a este debate, que considero es de la mayor importancia, siempre y cuando, repito, aquí escuchemos argumentos. Tal vez la primera parte me pareció interesante, la radiografía hecha sobre la migración venezolana, un drama que está padeciendo nuestro país y que están padeciendo otros países, lo reconocemos. Como en otro momento de la historia hay que reconocerlo, la migración colombiana fue un gravísimo fenómeno que afectó también a Venezuela. Frente a lo que está ocurriendo hoy en el vecino país, el gobierno colombiano y el presidente Petro han tenido una posición absolutamente clara que ha expuesto a lo largo de distintos momentos de esta crisis que se está viviendo. El presidente ha dicho claramente que se debe respetar los principios democráticos, que no se ha reconocido los resultados electorales y que no se hará eso hasta que no quede claro la presentación de los soportes de esos resultados, que son las actas. Lo acaba de decir en un ámbito internacional que acabamos de ver en una declaración hecha a la cadena CNN, y al mismo tiempo ha asumido el liderazgo de la búsqueda de una solución pacífica y democrática mediada en Venezuela. Así que no es cierto, como se nos quiere convencer con una retórica electoral. Es cierto, uno entiende la pulsión de los candidatos por ganar la elección y vemos en campaña y que se utilizan temas muy sensibles de una manera un poco, yo diría, irresponsable, que se juega con la vida de los soldados de Colombia, con los problemas de nuestras relaciones internacionales, para hacer demagogia y tratar de ganar el favor popular. Bueno, pues algunos optan por ese lenguaje y ese estilo, pero no creo que esas campañas tengan, en este caso, mucho éxito, porque se trata de problemas muy serios. Por ejemplo, uno que se mencionó aquí, sobre el cual quiero dejar las cosas claras: el papel que han cumplido los gobiernos venezolanos en la búsqueda de la paz en Colombia. Tal vez la juventud de algunos no les alcanza para poder haber visto con una perspectiva histórica esto, pero la mediación venezolana con relación a los problemas de paz en Colombia no data del gobierno del expresidente Hugo Chávez, es anterior. Otros gobiernos hicieron gestiones de paz en Colombia. Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Participaron en distintas acciones buscando el diálogo tan necesario para resolver el conflicto armado y la violencia en Colombia. Y aquí es bueno recordárselo a la oposición. Fue el expresidente Álvaro Uribe el que invitó al entonces presidente Hugo Chávez a que mediara para lograr la liberación de los secuestrados. Tal vez eso se ha olvidado, pero es bueno recordarlo aquí. Quien invitó a esa mediación fue el expresidente Álvaro Uribe. Bueno, después vinieron otros episodios, se cortó esa relación, y durante el gobierno del expresidente Santos se retomó, y efectivamente Venezuela jugó un papel fundamental en la mesa de diálogos que trajo el acuerdo de 2016, el cual hoy se ha convertido en un acuerdo aceptado a regañadientes por algunos, pero en un acuerdo que hace parte de nuestra Constitución y que ha sido una pieza importante en este país para lograr avanzar en materia de paz. Y afortunadamente hoy hay diálogos también con... Tiene un minuto más, honorable senador. Si usted me permite desarrollar mis argumentos, o si usted me dice que se quede hablando solo la oposición, y entonces no es un debate, sino es un monólogo. Senador, casi todos los... Venga, le digo, senador, casi todos los que están inscritos son de su bancada, es por ellos. Hablo y desarrollo... Vale, hágale, entonces tiene el tiempo la senadora Sonia, tiene 5 minutos. Tranquilo. No me voy a demorar mucho. Tranquilo, senador. Puede ser que sean incómodos los argumentos que planteo, pero por favor, así como hemos escuchado con respeto
a los senadores citantes pedimos lo mismo. Senador, tiene el uso de la palabra, tranquilo, gracias. termine su discurso, tranquilo. Entonces, esa mediación es fundamental para lograr la paz que estamos buscando, sí, con el Ejército de Liberación Nacional. En eso, a pesar de que a algunos congresistas eso le parezca unos viajes al exterior que son inoficiosos, yo quiero simplemente traer a colación aquí que se menciona a veces de una manera bastante oportunista lo que está pasando con los miembros de la fuerza pública, que es gracias a ese proceso que durante un año, en medio de un cese al fuego, murieron muy pocos miembros de la fuerza pública y que lamentablemente, después de haberse roto ese cese al fuego, en pocas semanas hemos tenido la muerte de, por una parte, 11 miembros de la fuerza pública y por otra, de 15 integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Eso es lo que está ocurriendo en departamentos fronterizos con Venezuela, entre otros, en donde hay toda clase de grupos, no solamente el ELN, no solamente las disidencias, por ahí también se pasean los grupos muy cercanos al Clan del Golfo, que entran y salen, bien lo dijo la joven testimoniante que hizo uso de la palabra, organizaciones y estructuras narcotraficantes también que vienen de Venezuela, o que es el llamado Tren de Aragua, por ejemplo, o qué son los rastrojos. A propósito, para la memoria, ¿no fueron acaso esos grupos los que escoltaron al entonces reconocido presidente de Venezuela, Juan Guaidó, cuando ingresó clandestinamente a Colombia? Los rastrojos trajeron en una especie de escolta al señor Guaidó a Colombia. Entonces, hay toda clase de grupos allí. No son solamente las disidencias de FARC, no son solamente el ELN, sino es un problema que tenemos binacional. Y es por eso que nuestro gobierno defiende, como lo ha hecho el canciller, para el cual exijo respeto en esta sesión. Yo invito a la oposición a que respete a las figuras de nuestro gobierno como yo respeto a las figuras de la oposición, y lo hace mi bancada. El señor canciller ha hecho una labor precisamente para explicar la importancia que tiene que hoy Colombia juegue el papel que está jugando para buscar una solución respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la democracia, y que pueda servir para evitar lo que estamos temiendo puede ocurrir en Venezuela. Esa es la posición que ha defendido el presidente Gustavo Petro, a pesar de que a la Comisión de Relaciones Exteriores no han venido, a pesar de haber sido invitados, los expresidentes Uribe y Duque, a ver también en ese ámbito cómo podemos construir una política de Estado en Colombia frente a esta situación, como debiera ser. Pero no, parece que se prefiere utilizar esta situación en campaña electoral temprana. Era eso por ahora. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí deja Iván Cepeda desarmado a Miguel Uribe, donde pues le dice, hombre, se les ha invitado al diálogo para construir una política exterior bastante importante que permita resolver pues esto que se está presentando en Venezuela y mediar para que se dé, ¿no? Sin embargo, ellos empiezan a hacer politiquería con este caso de Venezuela. ¿Qué dirán o qué posición tomarán los candidatos del 2026 con las relaciones a Venezuela? Yo creo que preferirán romperlas y que siga sufriendo el pueblo colombiano y venezolano. También aquí tenemos la posición de Inti Asprilla frente a esto, ¿no? Y frente a las palabras de Miguel Uribe. A veces como que esta gente le gusta es el conflicto armado y el romper relaciones. Soy un hombre de izquierdas que aborrece a Maduro. Y lo aborrezco por lo que me dicta la lógica y mis principios. Mis principios me dictan que de ninguna manera puedo tener alguna palabra de consideración hacia un proyecto político que ha dejado 8 millones de venezolanos en la diáspora. Y la lógica y mis principios democráticos me indican que si a esos 8 millones de venezolanos que están en la diáspora no se les permite votar, pues por consiguiente no se puede hablar de democracia o de una elección democrática por parte de Nicolás Maduro. Aborrezco también a Nicolás Maduro porque ha permitido o le ha servido a los discursos electoreros, populistas, incendiarios, que solo buscan perpetuarse en el poder acá en Colombia. Y acá debo hacer una distinción, ¿no? Hay una oposición, como la del senador Guerra, que se sienta, habla con argumentos y escucha. Hay otra oposición que viene acá, se echa una retahíla incendiaria, ni siquiera está presente al momento de escuchar los contraargumentos. Vamos a decir que sea capaz de estar presente al momento que hable el ministro, ¿no? Vamos a ver, ahí para que le vayan avisando a ver si está presente cuando habla el ministro.
Y quiero decirle también a los venezolanos que ellos deberían rechazar contundentemente que se utilice su tragedia, como se utilizó acá, para incentivar que continuara la guerra. Acá sacaron berracos a la gente a votar en el plebiscito, a decirles que esto se iba a volver como Venezuela. Acá trataron de nuevo, las elecciones pasadas, de decirle que esto se iba a volver como Venezuela. Acá seguirán, ya y en 2 años, a decirles que esto se va a volver como Venezuela. Y la gran pregunta es, cuando ellos fueron poder, ¿lograron resolver lo de Venezuela? ¿El cerco diplomático de Duque resolvió lo de Venezuela? ¿Los conciertos de Duque resolvieron lo de Venezuela? No. Fue una cosa muy elemental. Y es que la situación ineluctablemente va a tener que solucionarse por medio de un diálogo y un proceso por parte de los venezolanos. Entonces, claro, uno podría decir, oiga, lo mejor es sumarnos a los discursos incendiarios. Y me pregunto, ¿y eso solucionaría lo de Venezuela? No, no lo va a solucionar. Y viene entonces a darnos cátedra, ¿no? No, es que cuando hay un estallido social en Venezuela es la democracia hablando y hay que defenderla, y cuando hay un estallido acá son los criminales terroristas. Si usted está de acuerdo con la protesta en Venezuela, tendría que haber respetado la protesta social acá en Colombia. Y viene entonces a darnos cátedra de humanidad cuando apoyan abiertamente el genocidio que se está cometiendo en Palestina y que nos tiene hoy al borde de un conflicto sin precedentes, sin precedentes. Ahí está lo que está pasando en este momento. Y entonces, ¿de qué sirvió cerrarse la banda y echar discursos incendiarios, por ejemplo, en el caso de Palestina e Israel? Ahí va. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son las noticias de hoy en día? Vienen a decirnos entonces que cómo tiene que hacer el presidente Gustavo Petro y no asisten a los espacios institucionales que se crean para buscar una salida democrática. No fueron, pues los líderes o los expresidentes de la derecha colombiana no se les dio la gana de ir. ¿Y por qué no van? Pregunto yo. ¿Saben por qué no van? Porque no les interesa una solución a lo que está pasando en Venezuela. Porque así como en su momento el fracaso del proceso de paz con la FARC. Termine, senador. Así como en su momento el fracaso del proceso de paz con la FARC fue la gasolina para que ganara Álvaro Uribe Vélez, pues lo que está en Venezuela les da claro un discurso que les puede servir para ganar votos acá y para avivar los temores de los colombianos que los siguen a ellos, pero de manera alguna van a servir para que se solucione verdaderamente lo que está pasando en Venezuela. Y claro, así lo quieran desconocer, ¿cómo está actuando el gobierno con la prudencia que amerita ser gobierno? Y la prudencia que amerita ser gobierno está diciendo, no reconocemos los resultados hasta que no se presenten las actas. Eso es una realidad. Ahí lo está haciendo el gobierno. Entonces, simplemente ratificar mi rechazo a lo que ha hecho Nicolás Maduro y ratificar mi rechazo absoluto al utilitarismo, a aquellos politiqueros que quieren usar la tragedia venezolana para seguir haciendo lo que venían haciendo durante décadas acá en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí lo dejó claro Inti Asprilla. Aquí lo dejó claro Inti Asprilla sobre el discurso aquí de Miguel Uribe, utilizando esta tragedia venezolana para ganar réditos políticos y así, pues, acompañar las elecciones del 2026. Increíble cómo utilizan otro país para ganar unos votos a la gente que les cree. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan este debate que es importante para que se den cuenta la posición del uribismo frente a esta tragedia venezolana y frente al reconocimiento del gobierno de Gustavo Petro frente a las elecciones que se dieron en Venezuela. Muy amables y hasta pronto.